Pero Pétain también estaba causando graves daños a los alemanes. En abril de 1916, los contraataques franceses estaban mejor planeados, eran más duros y frecuentes. Los alemanes se alejaban de las puertas de Verdún. El estruendo de los cañones no se detuvo. En mayo, el paisaje de Verdún era un escenario de muerte y terror. El campo de batalla había quedado pulverizado por la artillería de ambos bandos. Un piloto francés que voló sobre ese paisaje lo comparó con la piel húmeda de un sapo monstruoso. En tierra, el soldado y escritor Jacques Millet lo describió así: por todas partes había cuerpos sobre los que tus pies se hundían. El hedor de la muerte flotaba sobre el revoltijo de cadáveres en descomposición como un perfume infernal. La artillería y la infantería de Pétain empezaban a superar a Falkenhayn. A diferencia de su oponente, Pétain continuamente relevaba a sus hombres por tropas nuevas. Los alemanes extenuados se rendían cada vez con mayor frecuencia. Pétain había salvado Verdún. En mayo de 1916 fue ascendido para dejar paso a dos hombres más enérgicos y despiadados. Se trataba del general Robert Nivelle y del general Charles Mangin, al que sus hombres conocían como el Carnicero. La batalla proseguiría, presionando al ejército británico para atacar en el Somme antes de lo previsto. A principios de julio, los franceses tomaron algunos de los fuertes perdidos al comienzo de la batalla. La situación estaba cambiando en Verdún. La ofensiva británica en el Somme, que se inició el 1 de julio, consiguió desviar la atención de Falkenhayn de Verdún. Se vio obligado a pasar a la defensiva. No podía atacar a los franceses y al mismo tiempo resistir ante la presión británica. Falkenhayn había fracasado en su estrategia de aniquilación del ejército francés y había disminuido peligrosamente la fuerza alemana. Los franceses pudieron recuperar la línea de frente original a finales de 1916. El ejército de Pétain había salvado tanto Verdún como a Francia, pero el precio había sido muy alto. Los franceses sufrieron 377.000 bajas. El 40% resultaron muertos o desaparecidos.
Las pérdidas alemanas fueron igual de elevadas. Durante 1916, más de 3/4 partes de los soldados franceses habían circulado por la carretera sagrada. Esta experiencia moldearía el carácter del ejército francés durante los años siguientes. Pétain escribió que la constante visión de la muerte había dotado al soldado francés de una resignación que rayaba el fatalismo. El esfuerzo de Verdún y las batallas siguientes causaron motines en el ejército francés durante la primavera de 1917. Una vez más, Pétain fue elegido para recuperar el orgullo y la confianza perdidos. Pétain no dudó en hablar directamente con la tropa para descubrir cuáles eran sus motivos de queja. Al mejorar la calidad de vida de los poilus, mediante permisos más frecuentes y mejores instalaciones de recreo, Pétain consiguió ayudar al ejército a recobrarse. Henri Pétain saldría de la Primera Guerra Mundial como el mayor héroe francés. 20 años después, en mayo de 1940, sería llamado de nuevo para rescatar a su país del desastre. Pero como líder de la Francia de Vichy, cometió el terrible error de querer apaciguar a Hitler y a los nazis en un intento por minimizar el sufrimiento de los franceses. Las decisiones de Pétain le harían caer en desgracia al final de la Segunda Guerra Mundial. Fue juzgado por sus compatriotas, declarándole culpable de traición. Charles de Gaulle, que había luchado en el regimiento de Pétain antes de 1914, mostró clemencia y le salvó de ser condenado a muerte. El antiguo héroe de Francia murió en 1951. El general Erich von Falkenhayn fue obligado a retirarse en agosto de 1916 tras el fracaso de Verdún y la creciente hostilidad hacia su liderazgo. Fue sustituido por los generales Hindenburg y Ludendorff, que habían tenido éxito en el frente oriental. En septiembre de 1916, Rumanía entró en la guerra en el bando aliado y Falkenhayn fue enviado a aplastar esta nueva amenaza, haciéndolo con gran crueldad. Después recibió la misión de ayudar a los turcos a reconquistar Mesopotamia. Luego intentaría hacer lo mismo en Palestina. En ambas misiones fracasó. Falkenhayn pasó los últimos meses de la Primera Guerra dirigiendo un ejército en Lituania. Murió en 1922. El escritor francés Paul Valéry describió la campaña de Verdún como una especie de duelo ante todo el universo, un viaje singular y simbólico. Fue una prueba suprema de voluntad para los soldados y los comandantes de ambos bandos. Ninguno de los que lucharon en Verdún olvidaría jamás esa terrible experiencia. Los dos generales responsables de la lucha eran hombres con caracteres completamente opuestos. Los soldados odiaban al autocrático y distante Erich von Falkenhayn.
Por el contrario, el compasivo Henri-Philippe Pétain era una fuente de inspiración para sus hombres. Falkenhayn quería convertir Verdún en un símbolo del sacrificio francés. Pero apareció Pétain y frustró sus planes. El sacrificio de ambos bandos fue inmenso, como es evidente por las tumbas de aquellos que aquí cayeron. El enfrentamiento entre Falkenhayn y Pétain fue un duelo cruel, prolongado y costoso. Sin duda se trató de una de las batallas más desesperadas de la historia. Al mejorar la calidad de vida de los poilus, mediante permisos más frecuentes y mejores instalaciones de recreo, Pétain consiguió ayudar al ejército a recobrarse. Henri Pétain saldría de la Primera Guerra Mundial como el mayor héroe francés. 20 años después, en mayo de 1940, sería llamado de nuevo para rescatar a su país del desastre. Pero como líder de la Francia de Vichy, cometió el terrible error de querer apaciguar a Hitler y a los nazis en un intento por minimizar el sufrimiento de los franceses. Las decisiones de Pétain le harían caer en desgracia al final de la Segunda Guerra Mundial. Fue juzgado por sus compatriotas, declarándole culpable de traición. Charles de Gaulle, que había luchado en el regimiento de Pétain antes de 1914, mostró clemencia y le salvó de ser condenado a muerte. El antiguo héroe de Francia murió en 1951. El general Erich von Falkenhayn fue obligado a retirarse en agosto de 1916 tras el fracaso de Verdún y la creciente hostilidad hacia su liderazgo. Fue sustituido por los generales Hindenburg y Ludendorff, que habían tenido éxito en el frente oriental. En septiembre de 1916, Rumanía entró en la guerra en el bando aliado y Falkenhayn fue enviado a aplastar esta nueva amenaza, haciéndolo con gran crueldad. Después recibió la misión de ayudar a los turcos a reconquistar Mesopotamia. Luego intentaría hacer lo mismo en Palestina. En ambas misiones fracasó. Falkenhayn pasó los últimos meses de la Primera Guerra dirigiendo un ejército en Lituania. Murió en 1922. El escritor francés Paul Valéry describió la campaña de Verdún como una especie de duelo ante todo el universo, un viaje singular y simbólico. Fue una prueba suprema de voluntad para los soldados. Esta experiencia moldearía el carácter del ejército francés durante los años siguientes. Pétain escribió que la constante visión de la muerte
había dotado al soldado francés de una resignación que rayaba el fatalismo. El esfuerzo de Verdún y las batallas siguientes causaron motines en el ejército francés durante la primavera de 1917. Una vez más, Pétain fue elegido para recuperar el orgullo y la confianza perdidos. Pétain no dudó en hablar directamente con la tropa para descubrir cuáles eran sus motivos de queja. Al mejorar la calidad de vida de los poilus, mediante permisos más frecuentes y mejores instalaciones de recreo, Pétain consiguió ayudar al ejército a recobrarse. Henri Pétain saldría de la Primera Guerra Mundial como el mayor héroe francés. 20 años después, en mayo de 1940, sería llamado de nuevo para rescatar a su país del desastre. Pero como líder de la Francia de Vichy, cometió el terrible error de querer apaciguar a Hitler y a los nazis en un intento por minimizar el sufrimiento de los franceses. Las decisiones de Pétain le harían caer en desgracia al final de la Segunda Guerra Mundial. Fue juzgado por sus compatriotas, declarándole culpable de traición. Charles de Gaulle, que había luchado en el regimiento de Pétain antes de 1914, mostró clemencia y le salvó de ser condenado a muerte. El antiguo héroe de Francia murió en 1951. El general Erich von Falkenhayn fue obligado a retirarse en agosto de 1916 tras el fracaso. La situación estaba cambiando en Verdún. La ofensiva británica en el Somme, que se inició el 1 de julio, consiguió desviar la atención de Falkenhayn de Verdún. Se vio obligado a pasar a la defensiva. No podía atacar a los franceses y al mismo tiempo resistir ante la presión británica. Falkenhayn había fracasado en su estrategia de aniquilación del ejército francés y había disminuido peligrosamente la fuerza alemana. Los franceses pudieron recuperar la línea de frente original a finales de 1916. El ejército de Pétain había salvado tanto Verdún como a Francia, pero el precio había sido muy alto. Los franceses sufrieron 377.000 bajas. El 40% resultaron muertos o desaparecidos. Las pérdidas alemanas fueron igual de elevadas. Durante 1916, más de 3/4 partes de los soldados franceses habían circulado por la carretera sagrada. Esta experiencia moldearía el carácter del ejército francés durante los años siguientes. Pétain escribió que la constante visión de la muerte había dotado al soldado francés de una resignación que rayaba el fatalismo.
El esfuerzo de Verdún y las batallas siguientes causaron motines en el ejército francés durante la primavera de 1917. Una vez más, Pétain fue elegido para recuperar el orgullo y la confianza perdidos. Pétain no dudó en hablar directamente con la tropa para descubrir cuáles eran sus motivos de queja. Al mejorar la calidad de vida de los poilus mediante permisos más frecuentes y mejores instalaciones de recreo, Pétain